Este problema 8 dice identificar cuáles de las frases siguientes son verdad o falsas, suponiendo que se está en un sistema de referencia inercial. Entonces, si las analizamos una por una, vamos a ver qué les parece. Va a ser un pequeño calentamiento para la clase de hoy. Si no hay ninguna fuerza sobre el objeto, ¿qué pasa? Este no se acelera, dice. ¿Es verdad o no? ¿Es verdadero o no? Verdadero. Si no hay Sí. ninguna fuerza, el objeto tiene aceleración igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, profe. Ahora nos dice el B. Si un objeto no se acelera, no puede haber fuerzas que actúen sobre él. ¿Qué les parece? Falso. Puede ¿Por existir qué? el peso, por ejemplo. ¿Mm? Falso, falso. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en un objeto que está quieto está actuando el peso. A ver, si un objeto, dame un ejemplo un poquito más concreto. ¿Por qué ese cuerpo no estaría acelerándose? Ezequiel. Sí. En, ¿Cómo es? No, no sé, por la fuerza normal, supongo. Ah, ahí está. Eso es lo que quería que Ah, dijeras también, ¿ves? O sea, tenés la fuerza peso que es compensada por la fuerza normal. Está bien tu ejemplo. Federico lo dice en otros términos. Dice, puede haber fuerzas de igual módulo y sentido opuesto que se anulen. En ese caso, Ezequiel, ¿cuáles serían tus dos fuerzas de igual módulo y sentido opuesto? y el peso y la fuerza normal. Es decir, la fuerza normal. O sea, es el caso de una masa apoyada sobre una superficie. Entonces, esta es falsa. Ahora, el D dice, la masa de un objeto depende de su localización. Y falso también ese, porque la masa es una propiedad nomás del objeto, que indica cuánta materia tiene, digamos. El peso Ujú. depende de la localización. Esto es totalmente falso. Ahora el C. El movimiento de un objeto va siempre en la dirección de la fuerza resultante. ¿Qué les parece? Ese es verdadero. ¿Por qué? Por la superposición de la fuerza, la sumatoria de toda la fuerza igual a la fuerza resultante. Y la fuerza Sí. siempre tiene aquí en la misma dirección que el movimiento del objeto. Que el Profe, movimiento del objeto. ahí el tema es que, como dice siempre, a mí se me hace que ¿Mm? pueda haber uno o dos o más ejemplos que demuestren que no siempre es así. Claro, en ese caso, si es como vos decís, Manuel, tenés que encontrar esos ejemplos. A ver, Fabio, lo que vos decís Ah, es que la suma de las fuerzas, que es la resultante, en realidad es poco claro decir es igual es en la misma dirección del movimiento del objeto. El movimiento, ¿en qué cantidad física está asociada al movimiento? el movimiento yo lo interpreto como el cambio de posición. Cambio de posición. O sea que Ajá, ya ahí de entrada estás interpretando que hay un cambio de posición, o sea, una ujú, velocidad, ¿no? Si lo ves como un cambio de posición en función del tiempo, sí, sería una velocidad. ¿Es sí. cierto que la fuerza va siempre en la misma dirección de la velocidad? No, de la velocidad, no, de la aceleración. Exacto. ¿Te das cuenta entonces, Fabio, que lo que Sí, vos mencionaste recién se podía refinar un poco más? Entonces, lo ujú. que sabemos es que la fuerza va en la misma dirección de la aceleración, pero va en la misma dirección de la velocidad. No sé, Es estoy complicado de analizar, pensando. ¿no? Piensen en términos de algún ejemplo. Pónganse un ejemplo en su mente y analicen en base a eso. Por ejemplo, yo les voy a dar un caso en el que esto sí se cumple. Ustedes tienen un objeto apoyado sobre una superficie por la que puede deslizar sin rozamiento y tienen una fuerza aplicada sobre él que lo saca de su estado de reposo. En ese caso, ¿el C es verdadero o falso?
¿Se entendió el ejemplo? O sea, una fuerza empuja una masita que inicialmente estaba quieta. Ahí, ¿es verdadero o falso el C? ¿Verdadero? Ahí es verdadero, ¿no? Pero ¿es verdadero siempre? Es lo que nos tenemos que preguntar. A ver, veo los comentarios en el chat. Federico dice, ¿la velocidad no iría en la misma dirección que la aceleración? Bueno, esa es la pregunta que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿La velocidad va en la misma dirección que la aceleración siempre? Después Gonzalo dice, un objeto que se está frenando. La fuerza está en sentido contrario al movimiento. Bien. Ese sería un contraejemplo, ¿no? En el ítem D. En ese caso, la fuerza va en la dirección opuesta a la del movimiento. Profe, Sí. la velocidad sería como una magnitud escalar y la aceleración vectorial, ¿puede ser? No, ambas son magnitudes vectoriales. Buen punto, Daniel. Ambas, la velocidad y la aceleración, son magnitudes vectoriales. Ahí Emanuel dice, que era el ejemplo que yo tenía en mente, pregunta sobre el movimiento circular. Por ejemplo, ustedes consideran un cuerpo que se está moviendo en una trayectoria curva. En ese caso, la velocidad es tangencial a la curva del movimiento y la aceleración empuja hacia adentro, digamos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un cohete que se va desplazando en una velocidad, pero un propulsor lateral ejerce una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento para desviar su trayectoria. Entonces, el cohete se estaría moviendo hacia arriba, pero la fuerza actúa hacia este lado, entonces su cohete se va a mover hacia el otro. Entonces, ahí ya tienen un par de ejemplos que nos dicen que el C no vale siempre. Esto es falso. Si acá dijera a veces, sería verdadero, porque ya vimos un par de ejemplos en el que esto sí andaba. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí. ¿La fuerza resultante no se refiere a la fuerza neta? La fuerza resultante se refiere a la fuerza neta, eso es correcto. A ver. Y usted dijo un cohete que va yendo. Claro, vos tenés un cohete que se está moviendo con una velocidad constante hacia arriba. Por Sí. ejemplo, bueno, hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos, digamos, este es nuestro sistema de referencia, X. Acá tenemos un cohete. Se está moviendo con una velocidad, un vector velocidad hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, lo que yo dije es que vos tenés una fuerza aplicada, perdón, sí, una fuerza aplicada en esta dirección. O sea, tenés un propulsor lateral acá. ¿Está bien? En ese caso, vos tenés una fuerza aplicada en esta dirección. Entonces, la suma de todas tus fuerzas, que vamos a llamar fuerza del propulsor. La suma de todas tus fuerzas es solamente la fuerza del propulsor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Daniel? Sí, profe, o sea, ¿Sí? la velocidad no sería una fuerza entonces. No, la velocidad no es una fuerza. Ah, No, por eso. la velocidad no es una fuerza. La velocidad es simplemente el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, la fuerza, la única fuerza que está actuando sobre mi cohete es esta fuerza hacia allá. Depende Bueno, también de... Sí. igual se iría yendo como de costado, no se iría bien en la dirección de la fuerza sub P que tiene. Eso es correcto. En este instante, justo en el instante en el que prende este propulsor lateral, yo sabía que se estaba moviendo con una velocidad hacia arriba, en esta dirección. Estoy haciendo de cuenta que no tengo gravedad, ¿no? Quizás tampoco tendría la propulsión
de abajo. Entonces, justo en el momento que se enciende el propulsor, el móvil se está moviendo con una velocidad v en la dirección positiva del eje de las X. Luego de que esta fuerza empiece a actuar, la trayectoria sí cambiará. Tomará una dirección curva y la velocidad cambiará en cada momento. No sé, eso ya tendremos que analizarlo con cuidado. Pero justo en este momento, yo tengo una fuerza que actúa en esa dirección y esto va a ser igual a la aceleración, masa por la aceleración, que en este caso la aceleración es opuesta a la dirección del movimiento. Quiere que el móvil se desvíe. Ahora, un ejemplo más simple es lo que mencionó recién, no me acuerdo. Gonzalo. Este sería un ejemplo, caso 1. Un ejemplo más simple es en el que uno tiene un móvil en caso 2. Uno tiene un móvil, cualquiera sea un auto, imagínense cualquier cosa. Yo voy a dibujar un punto nada más. Este móvil tiene una velocidad hacia allá en cierto instante de tiempo, pero se está frenando. Y como se está frenando, hay una fuerza en esa dirección. ¿Está bien? Ahí la fuerza se está oponiendo a la dirección del movimiento. ¿Está bien? Entonces, como hemos encontrado algunos ejemplos para los cuales el movimiento de un objeto no está en el sentido de la fuerza resultante, bueno, acá dice dirección. En ese caso, la dirección de la fuerza en este caso es horizontal. Entonces, en ese caso, este quizás sería un caso en el que la fuerza está en el sentido opuesto. Pero este caso de movimiento de trayectorias curvas explicaría de que la fuerza no siempre tiene que estar en la dirección del movimiento del cuerpo. ¿Ok? ¿Quedó alguna pregunta? Profe, ¿y el del movimiento circular? ¿Por qué sería? O sea, yo tengo dudas sobre eso. Sí, movimiento circular es poco intuitivo. Pero fíjense, el movimiento circular... A ver, voy a tratar de... Imagínense que ustedes tienen un hilo, el cual le atan una masa, M. Entonces, en un sistema de ejes coordenados, que podemos ubicar así, esto lo hago para poder tener una referencia, ¿no? Y poder analizar el movimiento. Entonces, yo ubico mi sistema de coordenadas, mi sistema de referencias, con origen en el punto donde yo estoy sujetando al hilo. Y yo estoy moviendo este hilo de tal forma de que la masa genera un movimiento circular. En este caso, la velocidad, ¿en qué dirección va la velocidad? Perdón. La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Eso quiere decir, por ejemplo, que si la velocidad se está moviendo, que si el cuerpo se está moviendo hacia abajo, la velocidad en este punto apunta hacia allá. Ahora, si yo analizo otro punto de la trayectoria, por ejemplo, acá,
En este caso, la velocidad va hacia allá. Siempre, fíjense que la velocidad es tangente a la trayectoria. Y con trayectoria me refiero a todo este conjunto de posiciones por las que la masa pasa alguna vez. Profe, por eso es que usted dice que en el movimiento circular no, la velocidad es tangencial. Sí, exactamente. Por eso digo que la velocidad de estar siempre, a ver, la velocidad siempre es tangencial. Acá me refiero justamente a la dirección que toma la velocidad en cada punto. Ahora, la fuerza, ¿qué fuerzas actúan acá? Si yo estuviera, vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Yo estoy moviendo el hilo, pero en una... A ver cómo podemos hacer. Yo estoy moviendo el hilo, pero apoyado sobre una mesa. ¿Está bien? De tal forma de que el peso y la normal se cancelan. Entonces, qué otras fuerzas están actuando sobre la masa? La tensión de la cuerda. Tenemos la tensión de la cuerda, ¿no? Y si esta es la cuerda, que ahora la dibujo en línea continua, hay una fuerza más que es la tensión de la cuerda. ¿Y cuál creen ustedes que es el efecto de esa tensión de la cuerda? O sea, fíjense, la tensión ahora forma un ángulo de 90 grados con la velocidad. Y siempre tiene que valer que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza es la tensión y esto es masa por aceleración. Pero esta aceleración no es responsable de cambiar el módulo de la velocidad. Esta fuerza, al estar aplicada perpendicularmente a la velocidad, lo que hace es cambiar la dirección. Pueden haber muchas cosas que no se entiendan de esto. Yo no voy a entrar mucho más en detalle porque todavía ustedes no han visto en el teórico movimiento circular. Entonces, supongo que vamos a volver sobre esto después, una vez que ustedes ya hayan visto un movimiento circular. Pero las ideas centrales que quiero que les queden es que este es un caso en el que hay fuerzas que no se aplican en la dirección del movimiento, que está dada por la velocidad, y que son responsables de cambiar la dirección más que el módulo de la velocidad. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Esas tangentes tienen igual magnitud, las velocidades? Sí, viendo el dibujo no pareciera, pero sí deberían tener. Profe, Podría dibujarlo un poquito más así. Sí, hoy más temprano me dijo que la velocidad no era una fuerza. Acá la tensión sería una fuerza y la velocidad no. Me claro, quedó esa duda. la velocidad no es una fuerza. Ajá. Y la tensión Y la acá sí tensión sí sería. es una fuerza. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿estamos con este problema 8? ¿Les quedó alguna otra duda?
¿Estuvieron viendo los ejercicios de cálculo? ¿Estuvieron tratando de resolverlos, por más de que no hayan salido? Sí. ¿Y El qué que tal? estaría bueno para hacer, profe, es el 15. Paso a paso. Vamos. Quizás después vemos si lo hacemos. A ver. Hay algunos de estos ejercicios que ya están en el aula virtual. Que son el 10. El 10 está en el aula virtual. El 13 está en el aula virtual. Y el 14 está en el aula virtual. Y eso es todo. Esos 3 están en el aula virtual. ¿Qué más les quería mencionar? Este y este son parecidos. Yo diría de la misma categoría. Después, ¿cuáles más eran parecidos? Había otros 2 más que eran parecidos. No sé. A ver. Claro, el 14 y el 15. El 14 y el 15 también eran parecidos. Ujú. Yo sé que estos ejercicios son un poco más complicados. Requieren bastante más trabajo de su parte, ¿no? Pero hoy me gustaría que repasemos. A ver, yo les cuento lo que yo quisiera que repasemos. A mí me gustaría que hoy veamos uno de estos 2 ejercicios. Este lo vamos a ver. Al 12 lo vamos a ver en clase. Vamos a hacer uno de estos 2. No sé cuál. El 13 no estoy seguro. Está bien explicado en el aula virtual. Incluso el 13 tiene un error de tipeo. Acá esto no es una fuerza constante. Es en realidad, este número que está acá es la constante del resorte, que está asociada a una ley, a algo que se conoce como la ley de Hooke, que ya vemos si o se los explico yo o lo ven del aula virtual, que está bastante bien explicado. Y después podemos discutir uno de estos 2. A mí creo que me gustaría que discutamos el 14, que a pesar de que está en el aula virtual, quiero que lo veamos porque así no les agoto la posibilidad a ustedes de que ustedes hagan el problema 15, que traten de hacerlo, así aprenden, porque si resolvemos todo en clase, después ustedes se confían y no van a tratar de hacer el problema. ¿Quiénes vieron el problema 10 del aula virtual? ¿Nadie lo vio? ¿Vos, Manuel, lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Trataste de resolver el problema por tu cuenta después? Sí, pero cuando terminé de mirar recién. Claro, y miraste el problema y después trataste de resolverlo por tu cuenta. Claro. ¿Y alguien más trató de resolver este problema 10? ¿O lo Yo resolvió? lo resolví, sí, pero no miré el aula, ¿no? Bueno, miraste la verdad. Ujú. ¿Y quién más lo resolvió? Yo resolví pero mirando del aula. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué dudas les quedaron? ¿Quedaron algunas dudas? Todo el resto
tengo que asumir que no lo vio el problema. Sí, profe, yo también hice. O sea, son poquitos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a contar el problema 10 también. Les queda a ustedes como tarea hacer el problema 11. No quiero hacer el problema 11 acá porque ustedes lo tienen que hacer. Ustedes tienen que sentarse y tratar de resolverlo. Para eso necesitan quizás entender cómo se dice el problema 10 cómo se hace el problema 10. Lo vamos a discutir ahora. Lo pueden ver en el aula virtual después de explicación o pueden ver de vuelta esta clase. Entonces, vamos a hacer este. Yo les voy a contar cómo hacer el 12 porque es quizás un problema diferente. Y después vamos a hacer un pequeño recreo. ¿Está bien? Entonces, arrancamos con el problema 10. El problema dice, una partícula de masa m se mueve con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Cuando una fuerza neta de 15 newtons actúa sobre ella, alcanza el reposo después de recorrer 62,5 metros. ¿Cuál es el valor de la masa? Y nos dan ahí una serie de opciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este problema? El objetivo es que ustedes se familiaricen con la segunda ley de Newton. También que integremos los conocimientos de dinámica que estamos aprendiendo ahora con los de cinemática que vimos antes. ¿Está bien? Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es primero, vamos a hallar la aceleración de la partícula. Entonces, vamos a hallar y después de eso vamos a calcular su masa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Despierto? Y profe, Bien, bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a resolver esto. Vamos a hacer un esquema de la situación. Nosotros tenemos, voy a dibujar primero un sistema de referencia. Tenemos X, este es nuestro origen del sistema de referencia. Tenemos nuestra masa, que se mueve con una velocidad inicial de 0. Ese sombrerito que yo le hago es la flechita del vector. ¿Okay? Después hay una fuerza, que en realidad lo voy a poner aquí. Esto es una fuerza. Que actúa sobre esta masita. Y lo que ocurre es que después de un cierto tiempo, la masa llega a una posición final con una velocidad final igual a 0, o sea, se detiene. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de movimiento
tenemos acá. Rectilíneo uniforme, ¿puede ser? A ver, ¿es un MRU? ¿Es un movimiento rectilíneo uniforme? Variado porque se detiene después de un tiempo. Claro, uniforme indica que su velocidad es todo el tiempo constante. En este caso Desacelerado también porque es un MRV, porque tenemos una aceleración constante, como recién dijeron. Eso es correcto. Tenemos una aceleración constante porque la fuerza es constante. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, la masa es la incógnita. El módulo de la velocidad inicialmente es 25 metros por segundo. Fíjense que acá no pongo la flechita de vector, porque estoy refiriéndome solamente al módulo de la velocidad. El módulo de la fuerza, F, si quieren lo defino acá, es el módulo del vector fuerza, es 15 newtons, y la velocidad final es 0. Y la posición final es igual a 62,5 metros. Estos son nuestros datos. ¿Ok? Entonces, dijimos que como estrategia primero vamos a tratar de hallar la aceleración. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué podemos usar para tratar de hallar la aceleración? La aceleración media sería la velocidad final menos la inicial sobre, bueno, nos faltaría la distancia inicial, sería 0, ¿no? Sí, velocidad final menos velocidad inicial sobre... La distancia. ¿Sobre distancia? Tiempo Sobre- final menos tiempo inicial. Eso. A ver. Tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a analizar un poquito esto. En este caso, esta es la fórmula de aceleración media, ¿verdad? Sí. Es la fórmula de aceleración media. Pero, como la aceleración es constante, nosotros sabemos que, o sea, la aceleración igual a constante implica que la aceleración media es igual a la aceleración en cualquier momento, en cualquier tiempo t. Esto me estoy refiriendo, al no ponerle la flechita arriba, me estoy refiriendo que es el valor del módulo, ¿no? O de la componente en la dirección x. Entonces, podríamos usar esta fórmula. Esto estaría bien, podríamos usarla. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale simplemente de que nosotros sabemos que la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, despejando simplemente, nos queda esa fórmula de arriba, donde el tiempo inicial en realidad es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La velocidad en un tiempo final, a la que le llamamos BF, es igual a B0 más aceleración por tiempo. Entonces de acá despejamos y nos queda que la aceleración es igual a la velocidad final. A este lo paso por allá restando, así que menos velocidad inicial. Y el tiempo que queda multiplicando pasa dividiendo. Es la misma fórmula que estaba acá arriba. Son iguales.
Pero ¿qué pasa? ¿Sabemos cuándo se frena? No, falta el tiempo No, final. Falta tiempo. Y ahí Emanuel sugiere utilizar las ecuaciones de movimiento. Esta es una de las ecuaciones de movimiento. Quizás podemos usar la otra ecuación de movimiento para hallar este tiempo, ¿no? ¿Cuál es la otra ecuación de movimiento? La de la posición. Lo que nos dice la posición en función del tiempo. ¿Cómo es la posición en función del tiempo? La posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Ahora, vamos a analizar un poquito. La posición inicial, de acuerdo a cómo ubicamos nuestro sistema de referencia, es 0. Pero bueno, tanto la velocidad inicial como la aceleración no son 0. Bien. Entonces, de acá nosotros tenemos que si decimos la posición al tiempo final es igual a algo que ya le habíamos llamado x final antes, es esta posición, x final de acá. Y esto es igual a velocidad inicial por tiempo final más un medio de la aceleración por tiempo final al cuadrado. Entonces, de nuevo acá, yo me doy cuenta que tengo el tiempo final otra vez está ahí molestando. Pero tengo dos ecuaciones ahora. Yo tengo esta ecuación y esta ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es despejar el tiempo final de esta ecuación. ¿Por qué? Y porque es más fácil despejarlo de ahí que despejarlo de acá. Y lo voy a poner acá adentro. Entonces, en base a eso, yo después voy a poder despejar la aceleración. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, profe. O sea, repaso. Tengo dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A eso llegué. La primera es esta que está acá arriba. Y la otra sale de acá. Entonces, a esta ecuación le llamo 1. A esta ecuación le llamo 2. De la ecuación 1 tenemos lo siguiente. Tenemos que... A ver, voy a dejar un poquito. Si yo despejo el tiempo de allá arriba, el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Perdón, esto es el tiempo final. Dividido la aceleración. ¿Verdad? Esto es tiempo final acá y tiempo final ahí. Ahora, la velocidad final es 0. Entonces, esto me queda simplemente menos velocidad inicial sobre aceleración. Ahora, fíjense lo que está pasando acá. Nos queda ese signo menos. Pero el tiempo de frenado no va a ser negativo. Eso quiere decir que el signo se tiene que compensar con el signo de la aceleración. Entonces, el signo de la aceleración tiene que ser negativo. Y eso está bien, ¿no? Porque el móvil se está frenando. Entonces, acá tenemos un primer resultado para el tiempo que tenemos que meter acá dentro de la ecuación 2. Introducimos esto. TF en la ecuación 2 ahora. Entonces nos queda que x final es igual a la velocidad inicial por... Ahora en vez de poner tiempo final, yo voy a poner esto. Total son iguales, ¿no? Y yo me quiero sacar de encima esto, entonces escribo esto. ¿Me siguen?
¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, ¿Qué profe. preguntas? Frénenme si tienen preguntas. Díganme, ¿tienen alguna pregunta? Acá tenemos este tiempo final al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es, yo abro un paréntesis, escribo menos velocidad inicial sobre aceleración, cierro el paréntesis y todo eso lo luego al cuadrado. Y bueno, ¿y ahora qué toca? Y bueno, toca hacer un poco de álgebra. Sí, exactamente, Milton. Se cancelan las aceleraciones. Entonces, yo voy a escribir un poquito más para que quede claro. El primer término queda velocidad inicial por todo esto. A ver, tengo el más por menos es menos. Velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado y la aceleración me queda dividiendo abajo. Más un medio de aceleración por... Acá tengo esto al cuadrado. Entonces el menos al cuadrado se va, ¿no? No me queda. Después me queda velocidad inicial al cuadrado y me queda dividido aceleración al cuadrado. Donde, como bien dice Milton ahí, las aceleraciones se cancelan. Entonces fíjense, acá me queda menos esa cosa y acá me queda más un medio de la misma cosa. Entonces, ¿cómo? El resultado final, ¿qué es? Menos un medio de eso. Es menos un medio de esa cosa, de velocidad inicial al cuadrado sobre A. Bueno, excelente. Entonces, esto es igual a XF. Y acá entonces obtuvimos una fórmula que nos permite calcular la posición final de acuerdo a la aceleración. Igual no es eso lo que queremos. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos despejar la aceleración. Entonces, de acá nosotros despejamos para obtener que la aceleración es igual a menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado dividido la posición final. Y ahora transformamos esto en números. Esto es igual a menos un medio de... La velocidad inicial eran 25 metros por segundo al cuadrado. Esto dividido. La posición final eran 62,5 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, metros. Y eso, fíjense, pero mis cuentas me dan que esto da menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Si tienen dudas podemos hacer las unidades acá al lado. Tenemos metros sobre segundos cuadrado por 1 sobre metros, o sea, dividido metros. Y esto me da igual a metros sobre segundos al cuadrado. Entonces está bien unidad. ¿Ok? Entonces tenemos que la aceleración toma este valor. Eso era parte de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer como estrategia. Primero íbamos a hallar la aceleración. Listo. Ahora tendremos que calcular la masa. ¿Cómo relacionamos entonces la aceleración con la masa? Con la segunda ley, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora usamos exactamente la segunda ley. Newton. Nos dice que la fuerza como vector es igual a la masa por la aceleración. Pero todo ocurre en el eje X. Entonces, en el eje X tenemos que la componente de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿cuánto vale esta componente F? ¿Cuánto vale? Si yo voy arriba y miro de vuelta el gráfico, yo veo que F es una fuerza que apunta en la dirección opuesta del sentido X.
del sentido del eje X, ¿no? Entonces, la fuerza F en módulo son 15 newtons, pero, mira, acá le puse el nombre, pero en signo apunta hacia la izquierda. Entonces, dado que acá yo le había llamado F al módulo de la fuerza, entonces acá yo tengo que aclarar que esto es menos F, o sea, el sentido de esta fuerza apunta en la dirección opuesta del eje de la X y por eso le voy a poner el menos ahí. ¿Se entiende? Sí, profe, se Si se entiende. entiende por qué puse este menos, es importante este menos. Fuerza entonces, este F eran, ya habíamos dicho, eran 15 newtons. Entonces, nosotros escribimos entonces acá menos 15 newtons igual a la masa por la aceleración, que son menos 5 metros segundo al cuadrado. Bueno, esto ya es numérico, lo voy a escribir con negro. Entonces, de acá sale, bueno, los signos menos se cancelan, y me queda que tenemos 15 dividido 5 es 3, y si hacen el análisis de unidades les va a dar que es en kilogramos, es igual a la masa. ¿Está bien? Entonces, finalmente, combinamos lo que era la segunda ley de Newton con todos conocimientos que ya teníamos de cinemática para hallar cuál era la masa de esta partícula. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió nada? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces después traten de resolverlo ustedes este problema. Y traten de resolver inmediatamente después el problema 11, que es muy similar. En la forma de resolverlo es muy similar. Bueno, Profe, sí. cuando usted escribe el movimiento, el profe Julio, cuando presenta, dice que el movimiento es rectilíneo, uniforme, variado, desacelerado. ¿Es porque va frenando? Sí, hay algunas fuentes, algunos autores que les gusta distinguir entre el movimiento, o sea, entre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado. En todo caso, los dos forman parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero a veces, para enfatizar que el móvil se está frenando, dicen que es un movimiento desacelerado. Pero siempre que la aceleración sea constante, vos tenés un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Se entiende, Carola? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. ¿Carola o Abigail? Abigail. Abigail, ¿se entiende? Bien. Ok. Entonces, si este problema está más o menos claro, que yo quería contarles, o que discutamos más bien entre todos, acerca del problema 12, que es quizás un poquito más raro por la forma de hacer la manipulación algebraica de este problema. Ese problema 12. El problema dice, un objeto experimenta una aceleración de 3 metros por segundo cuando sobre él actúa una fuerza F0.
Entonces nos pregunta, ¿cuál es la aceleración si la fuerza se duplica? Y después nos hace otra serie de preguntas. Entonces, yo quería que lo discutamos este problema porque no estoy seguro si ustedes saben o si están acostumbrados a manipular las ecuaciones de la siguiente forma. Vamos a escribir lo que el problema nos dice como dato. Nos dice que, primero vamos a hacer un dibujito para que los conceptos queden claros. Tenemos vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. Un origen en algún punto y una posición en algún punto. En este sistema de coordenadas nosotros tenemos un cuerpo al cual se le aplica una fuerza F0 y esta fuerza F0 produce una aceleración que se llama ¿cómo se llama? No tiene nombre, así que le llamamos A. Como todo está en el eje X, yo me voy a olvidar por un ratito de que son vectores, entonces voy a escribir que fuerza F0, que es igual a la suma de todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo, es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Esto ocurre en el eje X. ¿Está claro esto, no? Es simplemente escribir lo que me dice la primera oración. Ahora, el problema nos plantea la situación. ¿Qué pasa si aparece una segunda fuerza que es el doble de la fuerza F0? Este es 2F0. ¿Cuánto va a valer la aceleración? El doble. ¿Por qué? Intuitivamente pareciera que sí, ¿no? Pero ¿por qué? Ahora tengo que una fuerza 2F0 es Porque igual la a la masa. fuerza es producto de la aceleración. Entonces, como sería un vector, o sea, sería Sí, te escucho. una escalar, entonces estaríamos multiplicando la masa y la aceleración por 2. Eso es una buena forma de verlo. Profe, ¿se puede pasar la masa como cociente? Y ahí se ve que se agranda el numerador. Todas las formas de analizar lo que ustedes dijeron son válidas, ¿no? Entonces, la situación que yo tengo ahora es que tengo una fuerza 2F0 que es igual a la masa por una aceleración 2. Entonces, de acá yo puedo pasar la masa dividiendo, como dijeron, y me queda que la aceleración 2 es igual a 2F0 sobre la masa. Y de acá arriba yo puedo despejar lo siguiente. Yo sé que la aceleración es igual a F0 sobre la masa, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es igual a esa aceleración. Entonces, esto que está acá va a ser igual a esa aceleración. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces la aceleración. Esta sería una forma de resolverlo. Lo que ustedes dijeron es también me doy cuenta de que acá duplico esto, entonces tengo que duplicar algo del otro lado, ¿no? Entonces, como la masa no se duplica, lo que cambia es la aceleración. Está perfecto también. Esta es forma 1 de resolverlo. Otra forma de resolverlo es, una vez que yo planteo estas dos ecuaciones,
Sí, otra forma, lo voy a escribir en negro. Yo ahora tomo estas dos ecuaciones y las divido. No sé si ustedes han hecho esto antes, pero si yo divido las ecuaciones, hago esta dividido esta. Entonces me queda 2F0 dividido F0. Igual a esto dividido esto. O sea, M por A2 dividido M por A. ¿Alguna vez habían hecho eso? De dividir dos ecuaciones. Es un truco que les puede resultar útil, por eso se los quería mostrar. Uno tiene que poner en el numerador lo que le conviene, ¿no? Porque pudo haber sido al revés, digamos. Sí, pero también hubiera salido. Podría haberlo hecho al revés tranquilamente. El resultado no va a cambiar. En este caso, sí, yo estoy poniendo en el numerador lo que me conviene. Entonces, yo acá veo que esta fuerza F0 se cancela con esa F0 de ahí, y la masa esta que está acá se cancela con la masa esa que está ahí. ¿Qué me queda como resultado final? Que 2 es igual a la aceleración 2 dividido la aceleración, y esto de acá sale facilito de ver que 2A es igual a A2. ¿Se entiende? Este es un truco nuevo. ¿Tienen alguna pregunta respecto de esto? Si no hay preguntas, entonces lo vamos a aplicar para la segunda parte del problema. B. Nos pregunta ahora, nos dice, hay un segundo objeto que experimenta una aceleración de 9 metros por segundo, bajo la influencia de la misma fuerza F. Entonces nos pregunta ahora, ¿qué relación existe entre las masas de los dos objetos? ¿Cómo hacemos esto? Escucho. Y puede ser poner una masa en función de la otra, que queden, digamos, con la misma variable. Eso es lo que buscamos, que una masa quede en función de la otra. ¿Y cómo empezamos? Y la masa sabemos que es la fuerza dividido la aceleración. Ujú. Entonces, la masa de este segundo objeto, que le vamos a llamar M2, es igual a la fuerza. ¿Qué fuerza ha actuado sobre este cuerpo sobre este cuerpo 2? Actúa la misma fuerza F0, pero la aceleración es distinta, es 9 metros por segundo. Si nos fijamos, esta aceleración es 3 veces la aceleración de la otra masa. Eso lo vamos a dejar anotado también. Esto dividido, o sea, fuerza F0 igual a masa 2 por la aceleración del cuerpo, que le vamos a llamar aceleración, ya le llamé 2 a esta, a la de arriba, así que le vamos a llamar, bueno, aceleración 3 le vamos a poner. Ahora, también tenemos como dato que esta aceleración 3 es igual a 9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aceleración 3 es igual a 3 veces A.
¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podemos plantear la ecuación, la de la masa original, y reemplazar en la de la masa 2, 3 por A, en donde está la aceleración 3. ¿Están de acuerdo ahí con Abigail? Abigail dice, primero acá escribimos M2, o sea, usamos esta información. M2 es ahora 3 por A igual a F0. Esto por un lado. Y para la otra masa, tenemos que M por A es igual a F0. Eso lo habíamos escrito al principio. Entonces tenemos acá una ecuación y otra ecuación. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí podemos dividirla como hicimos en el otro ejercicio. Podemos usar el mismo truco que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, dividimos, hacemos esta dividido esto. Entonces, nos queda M2 por 3A, saco el paréntesis ahora, igual a F0, y ahora en los denominadores pongo M por A y F0. O sea, este es este y este es este. Este está arriba y este está abajo. Está bien, ¿no? Ahora simplificamos. Las aceleraciones se nos simplifican, las fuerzas F0 se nos simplifican, y nos queda algo bastante simple de acá. De acá nos queda que M2 por 3 sobre M es igual a 1. Entonces de acá despejamos nada más. De acá despejamos y nos queda que M2 es igual a 1/3 de M. ¿Tiene sentido este resultado? Si comparamos con la aceleración, que era 3 veces, 3 veces la aceleración A3 es 3 veces la aceleración normal, o sea, la del 1. Entonces tiene sentido, sí, porque la masa es 1/3 de la masa. La masa 2 es 1/3 de la masa 1, sería. Excelente. Excelente, es así, ¿no? Como la masa es más liviana, exactamente 1/3 más liviana, la aceleración que obtiene es más grande, que es exactamente 1/3 más grande que la aceleración de la masa inicial que tenía. ¿Hay alguna otra pregunta de esta parte? No, profe. ¿No? Bueno, entonces pasamos a la parte C. ¿Qué decía? Si ahora atamos a los dos objetos juntos, ¿qué aceleración puede producir la fuerza F0? ¿Cómo resolvemos eso? La misma aceleración. Ahí no presté. ¿Quién dijo? Yo, profe, la misma aceleración. Vos decís que produce la misma aceleración. Si están atados. Claro. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Sí, Suponiendo claro. que no sea elástica. Claro. Bien, hay que suponer que la cuerda no es elástica. Vamos a ver de vuelta la pregunta. Dice, si los dos objetos se atan juntos, vamos a suponer que que se atan en realidad que se unen, o sea, los enganchamos con algún método que no es elástico. O sea, ahora los dos cuerpos se atan juntos. Entonces lo que dice Fabio es, ahora los dos cuerpos se aceleran con la misma aceleración. Eso es correcto. La pregunta es, ¿cuánto vale esa aceleración?
Y si está atado, profe, y no es elástico, ahora hay más masa, va a acelerar menos, Bien con la ese misma fuerza. análisis. Bien ese análisis. Ahora tiene que acelerar menos. Eso es lo que esperamos. ¿Sí, Abigail? ¿Querías mencionar algo? La masa, o sea, ¿le sumamos una masa a la otra o una empuja a la otra? ¿Cómo sería? Ahora, digamos, vos antes tenías dos masas antes. Esto no es grande. Tenías dos masas antes. Ahora tenés, digamos, lo mismo, pero están pegadas. Entonces las uniste, las enganchaste. Usaste algún método para sujetarlas. Ahora las dos están juntas y no se van a separar. Entonces, en algún sentido, uno acá tiene una masa m grande, que es la masa más la masa 2. O sea que si hacemos la cuenta, esta masa grande es m más un tercio de m, o sea que nos queda 4 tercios de m. O sea, la masa total, m grande, es 4 tercios de lo que era la masa del cuerpo 1. ¿Y de esa misma forma se puede sumar la aceleración o no? ¿Se puede sumar las aceleraciones? O sea, no podemos sumar las aceleraciones. ¿Por qué? Y porque en este caso, o sea, fíjate que antes tenías la fuerza F0 actuando solo sobre la masa M2. O la fuerza F0 actuando solo sobre la masa M. Ahora la fuerza F0 actúa sobre el sistema combinado. Entonces es como que esta fuerza F0 ahora se tiene que repartir un poco para acelerar este pedazo, otro poco para acelerar esto, ¿se entiende? O sea, es el efecto, si querés, se va a diluir un poco y vamos a obtener lo que dijo recién, creo que fue Daniel, de que la aceleración va a ser menor. Eso es lo que esperamos. ¿Y cómo justificamos eso? Ahí, profe, creo que lo que hay que hacer es otra vez, como pide aceleración, sabemos que es igual a F0 sobre la masa, o sobre las dos masas. O sea, sería la F0 sobre ese 4 tercios que escribí ahí. ¿Y de dónde sale esto? Y, o sea, la aceleración es igual a F0 sobre la masa. Y ahí, por algo, creo que se calculó en el B, Entonces, vamos a una escribir. masa en función de la otra. Uno siempre parte de la segunda ley de Newton, ¿no? En el cual te dice que la fuerza F0 ser igual a la masa por la aceleración, lo voy a llamar aceleración C, por el ítem C. ¿Ok? Entonces, de acá despejamos lo que vos estabas comentando recién, Emanuel. De ahí despejamos la aceleración C, que es igual a la fuerza F0 sobre la masa grande. Y esta masa grande sí es este 4 tercios de m chiquita. Entonces, esto es igual a F0 sobre 4 tercios m. Entonces, de acá sacamos que la aceleración C es igual a 3 cuartos. Fíjense, acá tenemos, este 3 está en el denominador del denominador, así que lo podemos pasar arriba. ¿Se dan cuenta por qué esto está bien? Si no, o sea, lo que yo hice fue ahí aplicar la regla del colectivo. Cuando tengo dos fracciones, A sobre B dividido C sobre D, yo aplico la regla del colectivo. Los de afuera suben. Entonces tenemos A por D. Y los de adentro bajan. B por C. Entonces el 3 que estaba en esta posición acá abajo, arriba, y el 4 que está en esta posición va abajo. Por
F0 sobre M. Ahora, este F0 sobre M ya lo hemos calculado antes. ¿Cuánto valía F0 sobre M? Era... 3 metros por segundo o algo así. Sí, exactamente. ¿Dónde está? Acá está. Es la aceleración, que es el dato, 3 metros por segundo. Entonces esto es 3 metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Y esto entonces, ¿qué nos queda? Si resolvemos, nos queda 9 cuartos metros por segundo al cuadrado. Y esto es 2,25 metros por segundo al cuadrado. Que es menor que los 3 metros por segundo al cuadrado que esperábamos, que teníamos antes. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta de este problema? ¿Sí se entiende? Les aconsejo que traten de hacerlo por su cuenta este problema. O sea, en los parciales, en los finales, solemos tomar algún ejercicio así en el que te preguntan ¿qué pasa si esta cantidad, esta fuerza, por ejemplo, la duplicamos? ¿O qué pasa si esta altura se duplica? Entonces está bueno que traten de hacer este problema, que traten de analizar las cosas de esta forma también. Entonces, en serio, háganlo por su cuenta este problema, ¿ok?